Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Entre Empresarios. Como cada lunes, les mandamos un fuerte abrazo donde sea que nos estén observando y, por supuesto, si están con los sagrados alimentos, buen provecho. Si ya están con el aperitivo, igualmente buen provecho. Aprovecho este día para saludar, como cada lunes, a Salvador Garrido Márquez, quien me acompaña en este espacio. Salvador, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Luis Octavio, audiencia televidentes, muy contento nuevamente de estar aquí en este programa Entre Empresarios por Canal 8, Heraldo Televisión. Y pues bueno, con temas relevantes del mundo de los negocios, obviamente el tema laboral, el tema de relación con el personal es un punto de verdad relevante, sobre todo ahora con este nuevo cambio de gobierno. Vamos a platicar acerca de cómo se vislumbra precisamente la relación entre el patrón y los trabajadores y sobre todo la actividad que la Secretaría del Trabajo está llevando a cabo en relación con esta relación, Octavio. Excelente, y pues para efecto de una introducción al tema, nuestra producción preparó un par de cápsulas de los invitados del día de hoy que vamos a ver en 5, 4, 3, 2, 1, ya. El día de hoy, Entre Empresarios, nos acompaña Fernando Siliceo del Prado, licenciado en Derecho con una maestría en Derecho Civil por el Instituto de Ciencias Jurídicas y de Estudios Superiores de la Ciudad de México. Con más de 24 años de experiencia en el sector público, Fernando ha sido clave en la Secretaría de Contraloría General de la Ciudad de México y actualmente es el director general de Inspección Federal del Trabajo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También nos acompaña Zoe Gómez, socia directora de Heleworking. Cuenta con más de 25 años de experiencia en firmas internacionales de contadores públicos y se ha especializado en áreas cruciales como capital humano, seguridad social, Infonavit y contribuciones locales estatales. Hoy, estos expertos nos compartirán su visión y su conocimiento. Bien, queridos y queridas, ya lo vieron quiénes son nuestros expertos el día de hoy, a quienes por supuesto ya no les dimos el fuerte aplauso porque ya estamos bien acomodados, pero sí les damos la más calurosa bienvenida. Fernando Siliceo, director de Inspección Federal por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Zoe Gómez, mi querida Zoe, como cada ocasión que estás aquí con nosotros, un gusto tenerte. Perdón. Y bueno, manera de introducción, mi querida Zoe, y a ti que se te da muy bien y muy fluidamente este tema de aparición en medios, danos una breve introducción de qué vamos a platicar el día de hoy, por favor. Yo creo que hoy son, y buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, en donde nos encontremos en cualquier latitud. El tema laboral siempre es un tema que hace mella. ¿Por qué? Porque es el tema de nuestro capital humano, cómo nos vemos y qué estamos dejando a nivel sensibilidad con los trabajadores. Es de ahí que se desprende o no una revisión por parte de la Secretaría. Inclusive, si corremos la buena suerte de caer en el embudo de fiscalización y ser un centro de trabajo visitado, pues deberemos de cumplir ciertos requisitos, ciertos lineamientos, todo lo que son condiciones generales de trabajo para los colaboradores, y esa es la parte que hoy Fernando nos va a hacer favor de platicar. Perfecto, pues mi querido Fernando, también me parece que nos viene bien una introducción sobre tu valiosa labor como esta Dirección de Inspección Federal. Platícanos, digamos, de grosso modo, cuáles son las funciones con las que tú cumples y con las que cumple tu dirección. Claro que sí, con muchísimo gusto y pues muchas gracias por la invitación. Realmente sí, la actividad, las funciones, las facultades que tiene asignada la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, que es una dirección que está adscrita a la Unidad de Trabajo Digno, pues lleva a cabo prácticamente todas las funciones operativas, la parte técnica, la parte principal de fiscalizar y vigilar pues todas las condiciones laborales, que las condiciones laborales de los trabajadores se estén cumpliendo conforme a la propia norma. Tenemos diversas materias, como es las condiciones generales de trabajo, la otra materia que tiene que ver con seguridad y salud, que es una de las materias más importantes, y también como una tercera materia, el tema de la capacitación y adiestramiento. Y uno de los subtemas o submaterias que se ha creado ahora con la reforma, que ya va para más de 3 años, con la prohibición de la subcontratación, se ha creado un esquema, una submateria de vigilancia al esquema de subcontratación. Ahora, la Dirección General de Inspección Federal de Trabajo no solamente es temas relacionados con la inspección, sino tenemos un área específica que se encarga de supervisar
toda la actuación y los procedimientos de los inspectores que están realizando inspecciones en todo el país. Tenemos un área que vigila precisamente estos temas, sus actuaciones, que todas sus inspecciones se lleven a cabo conforme al marco legal. Y también tenemos un área que es relativamente de reciente creación, una dirección del REPSE, que es uno de los temas de los cuales entiendo vamos también a platicar el día de hoy. Sí. Fíjate que lo que comentas ahorita en la actividad que tú realizas, Fernando, nos lleva a reflexionar como empresarios y como asesores y en general incluso también como personal que proporcionamos nuestro servicio a una empresa o a una persona, que bueno, en una relación entre una persona y una empresa, en este caso particular, en donde hay una subordinación desde una perspectiva laboral, pues no solamente debemos de cuidar los aspectos relacionados con el pago de los sueldos y de los salarios, sino que hay una serie de situaciones y condiciones que hoy los patrones debemos de cumplir y que me parece que es muy importante dejar esa reflexión desde el pequeño empresario que tiene un puestecito en cualquier lugar hasta el gran empresario que debe esforzarse por darle estas condiciones a las empresas. Bajo este escenario, Zoe, Fernando, ¿qué es lo que ustedes le dirían a las empresas que deben de cuidar? ¿Cuáles son los aspectos básicos que deben de estar cuidando en esta situación de relación entre trabajadores y patrones? Zoe Gómez. Sí, Sal, a ver, condiciones generales de trabajo va justamente a que le des o le pagues lo que le ofreces. Tenemos prestaciones mínimas legales, el aguinaldo, las vacaciones con su correspondiente prima vacacional, pero además un tema de PTU, que bueno, fue lo que trajo la reforma, si es que genera su utilidad en la empresa, pero si también tienes trabajo a la distancia, teletrabajo, el tema de aspectos psicosociales, la norma 35, es decir, todo el ambiente que envuelve a la persona, no solo las prestaciones o los beneficios per se, sino todo lo que encapsula el centro de trabajo. Sí, ahora, esa es la parte, en este caso, en esta función o actividad que ustedes desempeñan, Fernando. Me imagino que ustedes hacen esta inspección, visitan a las empresas, a los centros de trabajo para confirmar estos puntos. Platícanos cuál sería los aspectos que en este caso vigilan ustedes como autoridad. Bueno, parte de lo que comentaba Zoe, yo destacaría varios puntos. Digo, finalmente todas las materias son relevantes, ¿no? Estamos hablando de que son derechos que están consagrados en la propia Constitución y que es obligación de la Dirección General y de la Unidad de Trabajo digno inspeccionarlos, y no por ello pues restaría yo valor a cada una de esas materias. Sin embargo, pues tenemos que destacar el tema de la seguridad y la salud del trabajo. Es una materia que está apoyada en más de 40 normas oficiales mexicanas y que en estructura pues su objetivo es precisamente que la labor del trabajador y las trabajadoras se lleve a cabo en un ambiente, además de digno, pues en un estado de completa salud, en un tema donde no existan los accidentes, en donde toda la parte física donde se desarrollan las actividades esté previamente vigilada, y es donde ahí yo creo que los representantes legales, los propietarios, los trabajadores tienen que poner el mayor énfasis, sobre todo porque no estamos hablando de un incumplimiento de tipo documental, sino en un incumplimiento puede dar como consecuencia un tema de salud, un tema de enfermedad, un tema de un accidente donde puede ser la posibilidad de una pérdida de vida. Entonces de ahí radica la relevancia de cuidar precisamente los aspectos físicos, los aspectos de seguridad, y bueno, pues en las siguientes materias que tienen que ver con las condiciones, generales de trabajo y lo que es capacitación, pues también es muy importante, ¿no? Sí. La jornada, el horario, la parte de las horas extras, el PTU, el tema de que se cubra de menos con el salario mínimo, etcétera. Entonces, esos son los aspectos más importantes. Incluso ya hay que destacarlo, y con eso termino mi reflexión, la propia normatividad posibilita a que cualquier representante legal o cualquier propietario pueda solicitar a la Secretaría del Trabajo incluso una visita de asesoría y de orientación previa precisamente a recibir una inspección, y creo que eso también es una parte preventiva muy importante, la cual tiene la facultad la Dirección General de Oye, ¿qué tanto la aprovecha, qué tanto la aprovecha el empresario como tal
Y no sé si inclusive hay conocimiento de esta posibilidad que tiene el empresario para acercarse y tener esta asesoría. Y déjame pensar, si la conoce, ¿qué tanto la explota? Sí, bueno, es una figura que funciona a petición de parte, se acude, se mandan inspectores a que hagan una evaluación, una revisión, y precisamente de ahí radica el señalar las medidas que se deben de atender o medidas que no se están atendiendo, y se da un plazo para que precisamente en el efecto coactivo, para que se puedan atender. Sin multa. Sí, Pues, sin claro, multa. claro, El efecto porque- coactivo es que no haya multa. Porque aquí ya me pone en el escenario de, oye, a ver, a lo mejor yo hoy día sé que no tengo las mejores prácticas Sí. y no me quiero poner en el radar, o Así es. peor aún, no quiero salir además con palo de por medio, ¿no? Sí. El mensaje es, ok, a ver, tampoco es que te lo voy a aplaudir, no te voy a felicitar Claro. si es que no estás operando correctamente, Ujú. pero tampoco es como que en este primer approach te voy a sancionar, ¿cierto? Es correcto. Lo es que correcto. sí es que en este primer acercamiento te voy a establecer las áreas de oportunidad. Ya ves que ahora nos gusta llamarle Así así es. a estos famosos Y de mejora. problemas o errores, las áreas de oportunidad que Ujú. tiene tu negocio y donde tendrías que estar manejando diferente las cosas. ¿Es por ahí? Es por ahí y sí tenemos muchas solicitudes, digo, no traigo el dato exacto, pero constantemente nos están requiriendo este tipo de visitas, Ujú. sobre todo pues el beneficio de que no es en un esquema vinculatorio o coactivo, y bueno, pues se le da un seguimiento y para nosotros, pues porque la Inspección Federal en sí, pues es un medio para vigilar el cumplimiento de las normas, Claro. no es un fin en sí, entonces realmente la finalidad no es el estar generando multas o sanciones económicas, sino que se cumplan con esas medidas laborales. Ese es realmente el objetivo y la finalidad como tal de la inspección. Me llama mucho el enfoque porque inclusive, y con esto también, como bien dijiste, concluyo, le diste un enfoque primero hacia decías hace rato, la unidad de trabajo digno. Le diste un enfoque primero hacia que el trabajador tenga las condiciones adecuadas, físicas, psicológicas y de seguridad. Y después vamos a la parte administrativa, que también es importante, no deja de ser relevante porque el cumplimiento viene de la mano con toda esta documentación que habrá que aportar, Así es. etc, etc, etc. Pero primero, y lo más importante y lo más relevante en este sentido, entiendo, es la seguridad y el bienestar del trabajador. Totalmente. Sí, Zoe, ¿querías comentar algo? Sí, es que igual que ahorita nos platiques un poquito en esta parte voluntaria y que creo que hace mucha labor la Secretaría, la parte del VELAVO, ¿no? La verificación voluntaria, que es un programa y que además la plataforma es súper bonita. La verdad es que creo que es el de los aplicativos más visuales en los que puede el patrón entrar y ver en qué va, cómo va, de qué va, porque hay inclusive cuestionarios, las visitas se convierten en orientativas, no coactivas, entonces creo que también valdrá la pena un poquito sobre eso. ¿Sale? Sí, bueno, sí, exactamente, es importante, es el VELAVO y el PAS, son ambos programas de autogestión, así lo denomina Correcto. la normatividad, en donde se da oportunidad a que todos aquellos centros de trabajo que estén en ese tema de cumplimiento, si no total, porque se pueden mejorar algunas condiciones, se pueden acercar a través de la plataforma, hay un registro, hay todo un proceso que es de evaluación. Realmente, ¿qué es el VELAVO? Pues es una inspección, pero a distancia. Es realmente lo que significa el VELAVO y trae como uno de los principales beneficios el que se les deje de inspeccionar durante un año, que puede ser consecutivo, siempre y cuando no existan temas de alguna queja o algún accidente. Y es federal y local, ¿no? Porque ya tuvieron esa vinculación. En algunos ya, en la mayoría de los estados, se está suscribiendo convenios de colaboración, donde precisamente, porque será la duda, bueno, me dejan de inspeccionar a nivel federal, pero ¿qué pasa a nivel local? Entonces se ha logrado, a través de un gran esfuerzo, tener estos convenios de colaboración, donde la seguridad y la certeza de los centros de trabajo es que no me inspeccionen ni a nivel, ni una entidad federativa ni la federación. Sí, yo te quiero preguntar, en este caso, ¿cuál ha sido la inspección o el caso más crítico de falta de seguridad e higiene? No, obviamente no digas nombres, pero el caso así, un ejemplo de lo que no se debe de hacer y que digas, este fue el extremo. Pues mira, yo más que de centros de trabajo, yo hablaría de sectores. El sector minero es de los sectores donde a veces nos hemos encontrado los centros de trabajo donde el cumplimiento, sobre todo la parte de la seguridad y la salud, pues está de alguna manera muy alejada del cumplimiento de la norma, ¿no? Entonces,
y sabemos lo que implica precisamente el que no se dé cumplimiento a esas normas físicas o de seguridad para una mina, ¿no? Son de los trabajos más riesgosos a nivel internacional, y en México también lo son. Entonces, hemos hecho inspecciones en ese tipo de centros de trabajo y sí nos hemos encontrado con cuestiones, y sobre todo a veces por la distancia, la parte geográfica, implican muchos factores. Son centros de trabajo muy grandes donde no es una inspección de 1 o 2 días. Nos ha llevado hasta 2 semanas el desahogar una inspección en una mina, por ejemplo. ¿Pero qué te puedes encontrar, por ejemplo, en una mina? Que no lleven cascos, que no tengan... O sea, a mí me gustaría que nos pongas el ejemplo. Algo detallado, porque sobre todo las personas que nos escuchan en muchas ocasiones dicen, ok, medidas de seguridad, pues aquí en la cocina del restaurante se ve todo muy bien, o sea, Oye, hay un extinguidor, ¿no? En mi restaurante, pues nosotros manejamos el aceite, todo lo que sofreímos, pues normal, ¿no? Y a lo mejor desde tu perspectiva es, macho, tendrías que estar usando ciertas protecciones, tener cierta seguridad, creo que ahí, por ahí va, sí, ¿no? algunos ejemplos, así que digas de lo que, ¿cuáles son las faltas más frecuentes que te has encontrado en la práctica? Bueno, de las más frecuentes es precisamente eso, el no atender, el no usar o no, que el propietario no dote del equipo de protección personal, el EPP que le llamamos nosotros, incluso viene considerado, consignado en una norma oficial mexicana. Y en segundo término, hablando de minas o de cualquier otro centro de trabajo, es el que no se cuente con los estudios. Los estudios finalmente es un aval, es una certificación de que se está cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Entonces, lo primero que pide un inspector, muchas de las veces no se cuenta con los estudios, pues ya no son vigentes, y esa es de las primeras violaciones más recurrentes y con más índice, tasas de recurrencia que se encuentran en los centros de trabajo, ¿no? Oye, y en ese mismo sentido, y siguiendo como la pregunta, ¿te has encontrado también en este mismo sector, y para no salirnos, y ya hablaremos después de los otros, ¿te has encontrado también casos ejemplares donde digas, mis respetos, porque, sin decir nombres, tal compañía lo hizo extremadamente bien? O sea, y más allá del tema geográfico que ya bien mencionabas, y que probablemente asumiendo algunas situaciones cotidianas, ¿has tenido también este caso de, digámosle, historia de éxito? Qué bueno que tocas ese punto, y voy a aprovechar para comentarles rápidamente cuál ha sido la visión y esa transformación que se ha tenido con el esquema de las inspecciones de hace más de 5 o 6 años. Aquellos centros de trabajo que de alguna manera, que históricamente dan cumplimiento a toda la normatividad, pues ha cambiado la orientación de las inspecciones, nos hemos vuelto mucho más estratégicos e inteligentes a efecto de estar acudiendo entre un 70 y 80% de inspecciones a donde ya hemos detectado de manera histórica o ya con un antecedente o a través de un indicador de riesgo, ir a centros de trabajo que precisamente sabemos que ahí están violando la normatividad laboral. ¿Qué sucede? Que los centros de trabajo que cumplen y que toda la vida han estado cumpliendo, pues no se les molesta con ninguna inspección. Sabemos que una inspección federal es un acto de molestia, es un acto pues que de alguna manera inmersivo, el estar distrayendo a veces de las actividades a los representantes legales, y por eso es que nos hemos enfocado a acudir a todos esos centros de trabajo donde ya sabemos que va a haber una violación laboral y dejar trabajar aquellos centros que tenemos un antecedente positivo, ¿no? De fondo, hasta ustedes ocupan el concepto básico de negocio sobre lo que no es medible, no es mejorable, ¿no? Así es. Y si al final del día ya tienes registrado que una empresa puede ser mejor en su operar, pues sobre de esta es en la que te enfocas, Salvatore. Sí, totalmente. Estábamos hablando hace un momento de las condiciones en torno a lo que es la parte de seguridad en el centro de trabajo, pero también, obvio, tú como asesora has visto algunas situaciones vinculadas con el tema de remuneración. Danos una experiencia de los casos que en la práctica te has encontrado en donde empresas no cumplen con su obligación en materia laboral. Mira, ¿Qué casos son los más frecuentes que se pueden encontrar? Creo que con la reforma laboral en el 21 se disminuyó mucho, pero el tema de, por ejemplo, entregar dineros a los sindicatos para que por medio de ese sindicato se remunere a la gente y con eso se baja la base contributiva, y que ahí, si bien déjame verlo como empresario que tiene poco dinero para salir con todo,
a lo mejor está pensando en, es que le va a llegar más efectivo a la bolsa. Lo estoy ayudando y me estoy ayudando a mí con la base contributiva. Sí, sin embargo, ahí cuando viene un accidente, un deceso, pues igual le pagan a la persona con un salario pequeñito. Lo indemnizan incluso a la viuda, si fuera el caso extremo, pues con un salario muy minúsculo y que no es suficiente o razonable o equiparable contra el costo de vida que la persona venía cubriendo. Creo que esas son de las peores estrategias que se pueden hacer y de las que mucho más se comercializan. Igual hay muchas empresas que además ahora son muy inteligentes, porque ya no toman el paquete de trabajadores, dicen, te lo voy a instalar en tu empresa, mira, les vamos a pagar con una tarjeta que se diversifica y te lo instalan a ti. Entonces, esa autogestión pues te hace directamente responsable de esa erosión a la base, y de esas sí está habiendo muchas. Sí que, vamos, en términos generales es una falta de cumplimiento en lo que serían las obligaciones en materia de seguridad social, en materia de Infonavit y de otros impuestos. Local, y también renta, de beneficios. Y obviamente beneficios, sí, claro. Que las indemnizaciones, el tema de una jubilación y algunos otros derechos que como persona, empleado, tenemos que bajo esquemas agresivos, la empresa se ahorra, el empleado se ahorra, que son de esos ahorros pero mal entendidos. pierdes beneficios. Ahora, estas actividades, Fernando, ustedes hoy en día sí las están identificando, las están cuestionando, y si las identifican, ¿qué es lo que están haciendo? Sí, bueno, tenemos ya toda una estrategia consolidada, incluso vinculada con no solo la Secretaría del Trabajo, sino estamos vinculados con las demás autoridades que tienen que ver con la materia laboral y de seguridad social. Llámese el Infonavit, llámese el Seguro Social, llámese incluso el SAT, la propia Procuraduría Fiscal, en donde constantemente estamos haciendo intercambio de información, estamos haciendo mesas de trabajo para que precisamente estemos generando esos indicadores de riesgo en temas de seguridad, en temas de pago, de salario. Últimamente nos hemos vinculado también incluso con la CONSAR, donde hemos generado algunos operativos, donde no nada más vamos con información de la propia Secretaría del Trabajo, sino con información, como si fuéramos un total ecosistema de información, de generación de datos. Y bueno, pues el resultado es que estamos yendo a los centros de trabajo donde están recurriendo, y por desgracia, a este tipo de violaciones, ¿no? Oye, Fernando, ¿dónde y cada cuándo se reúnen? ¡Qué miedo! Lo que antes sucedía es que todas las autoridades, cada autoridad, llámese SAT, Seguro Social, Infonavit, Secretaría del Trabajo, eran autoridades totalmente independientes y su trabajo lo hacían de manera celular, es decir, yo hago lo que me corresponde, pero no había intercomunicación. Con lo que me estás diciendo es hoy, no, al contrario, hay una intercomunicación y en consecuencia nosotros como patrones debemos de asegurarnos de que todos estos detalles se cumplan, porque puede haber sanciones por la falta de cumplimiento. ¿Estas sanciones cuáles serían? Bueno, al hablar de estos operativos que son conjuntos entre varias autoridades, en primer lugar la STPS pues tiene todo el procedimiento administrativo sancionador. Después de que se advierte alguna violación, de la etapa inspectiva pasa a un procedimiento legal. Tenemos en la Ley Federal del Trabajo, hay todo un capítulo de sanciones donde viene un tabulador entre mínimos y máximos, que son sanciones de tipo económico, pero no solamente termina ahí el tema, sino damos vista a las otras autoridades para que ellos en el ejercicio y en el marco de su competencia inicien también las auditorías, revisiones, de fiscalización, ya cada una hace lo que le conviene. Entonces, a veces de la violación a una norma, pues no solamente queda en una sanción económica de la STPS, sino pues puede trascender a sanciones ya de otro tipo con las otras autoridades, ¿no? El SAT, el Infonavit y el Seguro Social. Bien, yo me permito interrumpir este comentario para mandarnos a la primera pausa del programa. Así que se nos fue como agua, mi querido Salvador. Yo ya dijiste, ahora ¿con qué genialidad va a sacar este sujeto del bigote? La genialidad de que tenemos que hacer esta breve pausa, queridos y queridas, aquí entre empresarios, desde el canal 8 de Televisión, Aldo Televisión, que no les había dicho eso el día de hoy, pero bueno, volvemos en breve, no se nos vayan. Vayan por un fresquito y regresamos. Asesórate. Asesórate.
Asesórate. Asesórate. Asesórate. Asesórate. Asesórate. Asesórate. Asesórate. Asesórate. No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Bienvenidos, bienvenidas de vuelta a Entre Empresarios. El día de hoy estamos hablando sobre temas, pues de manera general, creo que hablando de las condiciones del trabajador, tenemos a dos expertos en la materia. Fernando Siliceo, quien viene por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en este caso la Dirección General de Inspección Federal. Zoe Gómez, una experta en la materia que ya nos acompañó en repetidas ocasiones. Pues Salvador, ¿cómo retomamos la charla? Porque nos fuimos con una visión sobre el tema ya de cumplimiento, muy particularmente. Zoe nos había dicho la relevancia y la importancia de que el empresario entienda por qué hay que cumplir, en este caso, con la correcta remuneración y condiciones y beneficios para los trabajadores. Y en este caso, Fernando decía, porque al final del día, como decía por ahí, si no, hay tabla. Sí. ¿Qué más? Fíjate que, bueno, definitivamente el factor humano en cualquier empresa es el más importante, sea cual sea el negocio. Y me parece que esta labor de inspección que hace la Secretaría del Trabajo, pero también de conciencia que debemos de tener los patrones y las personas que estamos vinculadas en este proceso de relación patrón-laboral, debemos de hacer esta conciencia para dar estas situaciones ideales a los trabajadores. Uno de los puntos que también ha surgido como un tema que se está observando es el de el estrés laboral. Platícanos de qué va esto, Zoe, y después platícanos ustedes que están viendo al respecto. El mito del estrés laboral. El mito del estrés laboral. No existe, es un mito, hasta donde yo sé, mi querida Zoe, es una leyenda. Es una leyenda urbana que se está materializando hoy día. ¿Por qué? Porque, a ver, tenemos una norma 035 que nos ayuda con toda esta medición de los factores de riesgo psicosociales. Mide muchos más elementos la norma, pero además hoy se va a vincular, y yo creo que es parte de lo que autoridades están haciendo, es sí cómo lo mides, cómo estás viendo a tus colaboradores. Es ese sentido de bienestar, no solo económico, sino personal. Y hablas de capacitación y hablas de muchos otros factores. Pero el tema, y justo del estrés, por ejemplo, hoy que cambió la tabla, se actualizó la tabla de enfermedades en materia de seguridad y riesgos de trabajo, ahí tenemos otro impacto. ¿Por qué? Porque ya se califica como una enfermedad de trabajo el estrés. Entonces, ¿a qué te lleva el que no cuides ese ambiente de una manera mucho más tangible para los colaboradores? Y que al final de la vida activa de la persona, pues resulta en una incidencia que te representa inclusive un costo en materia de riesgos de trabajo. Así es. Ahora, ¿ustedes están también verificando e inspeccionando estos temas, Fernando? Es correcto. A partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, se trabajó de manera inmediata en los indicadores. Todos los indicadores es la parte fundamental de cualquier orden de inspección. No ha sido la excepción para la norma 035, que se tuvo que trabajar con unos indicadores muy focalizados, muy específicos, donde ha sido ya parte de la materia de vigilancia y fiscalización de la Inspección Federal del Trabajo. Hemos tenido ya sanciones ejemplares por estos temas y bueno, pues seguimos, es parte ya del programa de inspección. De hablar del programa de inspección del 2024 estamos sobre el 70 y tantos % ya de cumplimiento de las metas. Llevamos de 32,000 inspecciones, llevamos ya más de 23,000 inspecciones, dentro de las cuales ha entrado la vigilancia, no nada la norma 35, sino todas las normas oficiales mexicanas. Oye, ahí me llama la atención y espero que vayas para allá y si no lo complementamos, en la parte práctica, ¿cómo es este acercamiento en este caso con el trabajador para poder determinar, diagnosticar y establecer si existe o no existe este riesgo? Sí, este riesgo, el famoso estrés laboral, porque, a ver, también hoy día, y es un comentario, nota a pie de página, ¿dónde está la línea donde defines esto es estrés y es una persona o es una persona que a lo mejor también sus condiciones de resiliencia, hijo,
no le puedo echar la responsabilidad completamente al empleador, al empresario. Que el estrés proviene de casa, ¿no? Eco. O sea, o la base, el origen trayecto. no es necesariamente el centro de trabajo. Claro, una de las actividades más importantes en el desahogo de una inspección precisamente es aplicar cuestionarios y entrevistas con los propios trabajadores. Se determina una muestra aleatoria donde hay entrevistas que son de manera privadas, no interviene el empleador o el patrón, y bueno, pues se aplican esa serie de cuestionarios que ya están muy bien definidos, y pues bueno, el mejor de los insumos es precisamente lo que te puedan manifestar las trabajadoras o los trabajadores. Y en ese sentido, bueno, pues es una calificación y una evaluación precisamente de todos los señalamientos que nos hacen los trabajadores. Y eso pasa a calificarse y evaluarse si se aplica una sanción. Oye, Zoe, y aquí, por ejemplo, y esto lo saco a tema también porque lo he escuchado en esta asesoría que tú das cuando te refieres al tema de comunicación y de lo importante que también es sensibilizar a tus colaboradores y ser sensible tú con ellos, porque detecto que aquí también puede haber hasta un poco de dolo si es que de pronto no tienes como una buena comunicación con el trabajador. ¿Qué tanto existe ese riesgo? ¿Cómo lo has visto tú en el día a día? A ver, es que para que funcionen estas mediciones, debes de trabajar en dos esferas. Sí con la parte operativa, pero también con la cadena de mando, para que todos bajen o tengan permeada la información en el mismo orden y sentido. Porque efectivamente, si en la cadena de mando alguien no funciona en la operación, empieza a haber un choque. Cuando llega una entrevista, claro que, porque además la Secretaría sí tiene esa facultad de entrevistar a todo mundo y a quien le guste más, ¿no? Entonces, esa es una facultad muy peculiar de la propia Secretaría. Y cuando llegan con esa entrevista y te dicen, oye, es que te produce estrés, bueno, es que yo desde que veo a mi jefe y me cae diferente, pues ya llego estresado, ¿no? Porque lo voy a ver. Oye, ¿qué estás haciendo tú como jefe en la cadena de mando para provocar que no sea eso? Oye, es que es mi estilo. Bueno, pues hay que variarle al estilo porque no todos tenemos el mismo nivel de tolerancia y resiliencia, ¿no? Entonces sí debes de trabajar y es un tema sí de comunicación, pero es un tema también de capacitación. Que también es otra de las cosas que vigilan. Así es, la capacitación. Ahora, servicios especializados. También es otro tema que recién fue modificado en la ley, se incorporó y han tenido mucho éxito y hoy estamos en el tema de la renovación del registro. Platícanos al respecto y hoy qué es lo que deberían de estar las empresas que prestan servicios y las que reciben también servicios. Por supuesto, sí, las empresas beneficiarias. Sí, bueno, pues estamos precisamente en el pináculo de las inscripciones de registro REPSE que datan desde el 2021, recordando que los REPSES tienen una vigencia de 3 años, entonces estamos viviendo precisamente en esta etapa el esquema más amplio de las solicitudes de renovación. Entonces, pues hemos hecho un trabajo muy importante en ese sentido. Es un trabajo que empezamos desde el mes de marzo, hemos venido cada mes haciendo la renovación y lo que es el mes de septiembre, pues llevamos ya aproximadamente más de 20,000, 23,000 renovaciones de registro REPSE. Hablamos de más o menos 150,000 empresas que están registradas en el padrón, que es un padrón completamente público. Y bueno, pues hemos hecho un gran esfuerzo, primeramente de manera preventiva y previa a que empezara el periodo de renovación, hacer foros de difusión. Se publicó en el mes de febrero en la Gaceta Oficial los calendarios oficiales que deben de considerar los patrones, que eso es muy importante. ¿Qué recomendación yo haría? Que se tomen el tiempo para hacer la renovación. Se da un plazo previo de 3 meses antes de que venza el plazo del registro REPSE. Y bueno, las facilidades, hemos hecho un área de atención ciudadana, hemos atendido a más de 11,000 solicitantes, usuarios del REPSE. Hemos incluso generado en el último mes un botón de ayuda en la propia plataforma a quien llegue a tener dudas, quien quiera asesoría, quien llegue a tener alguna problemática, pues tiene ese botón de ayuda. Y bueno, pues a la fecha hemos desahogado más de 4,500 solicitudes de ayuda y es un botón que da la facilidad que en 2 días se esté dando la atención a cualquier situación que se dé con el registro. Un dato numérico, a ver si lo tienes, porque a lo mejor no sé, ¿qué porcentaje
han logrado obtener en cuanto a estas renovaciones? ¿Tienes alguna Sí, cifra? sí tenemos más de 20,000, más de 23,000 solicitantes, usuarios que han logrado ya su renovación o que han hecho su renovación. Tenemos solamente un dato de 4,000 usuarios que que se les ha negado la renovación por algún motivo, por no haber dado cumplimiento a alguna obligación fiscal o de seguridad social, y estamos todavía pendientes por ahí del orden del 29,000 usuarios de aquí a diciembre que tienen que solicitar su renovación. Oye, pero ese dato está grave, porque estás hablando de que más del 50% no ha renovado, Zoe. Bueno, no ha renovado porque no han la caído en el temporalidad. periodo. Ah, De ok. acuerdo. Sí, no porque no Pero lo estamos hayan en hecho. México, eso es lo que me preocupa. Bueno, de verdad que lo dirás. Perdón que lo diga de esta manera, no, pero en muchas lo ocasiones dirás de mentira. Justo antes dejamos al último momento, ya que tenemos así el agua. Justo antes de venir, recibía una llamada y me dice una de las empresas: oye, necesito que me ayudes porque fíjate que a mí me venció el REPSE el 9 Me de venció. septiembre. Oh, no. Dice, y la secretaría me canceló mi REPSE. Oh, no. Oye, ¿y cuándo iniciaste tu proceso? No, yo lo empecé desde el 23 de agosto. Dices, oye, no, empezaste 7 días antes. La secretaría misma tiene un plazo normado de 20 días hábiles para darte respuesta. Le dije, hasta te dio respuesta muy rápido. Y seguramente, y me decía, es que nada más es porque no coincide mi constancia del SAT. Ah, bueno, pues es menor el dato, ¿no? Perdóname, si eres un servicio especializado, tiene que ser específico lo que le pidas de folio REPSE a la secretaría. Y decíamos, bueno, estamos hablando en el caso de que tú estás renovando, pero ya también hablabas que es un cumplimiento a doble vía, porque también si estás recibiendo el servicio, alerta roja, porque estrictamente este proveedor que te está dando el servicio ya te está poniendo también en apuro, ¿cierto? Es correcto, y creo que hay que destacar y poner el énfasis a esas acciones. Si es que no se renueva el REPSE, en primer lugar, pues se le da vista al SAT, al Seguro Social, precisamente por esa omisión, y igual se le da aviso a las empresas beneficiarias que tienen suscrito un contrato de prestación de servicios para que obviamente ya procedan a hacer lo que corresponda, que sería, en términos legales, rescindirles el contrato porque no pueden solicitar servicios especializados de una empresa que no cuenta con un requisito legal que es el REPSE. Y las consecuencias de estos... Espérame. O sea, ¿sí le están dando vista a ustedes a las otras autoridades cuando se cancela el REPSE? Así es, porque una de las consecuencias o uno de los factores legales de contar con el REPSE es precisamente la deducibilidad de esas facturas ante el seguro, ante el SAT. Entonces se le da vista para que ya todas esas facturas no puedan ser deducibles. Oye, esos 4,000 que no renovaron y se cancelaron son sujetos de pase a la siguiente ventanilla, que es la del de SAT. Fiscalización y bueno, Tal ya cual. el impacto económico, financiero de razón y de negocio que van a tener va a ser impresionante. Ahora no solamente el problema es que te acusen con tu mamá, sino que lo sepa todo el mundo y pues eso ya es un problema serio. Oye, Fernando, ¿y ustedes mismos detonarán alguna fiscalización para esos 4,000 REPSES cancelados? Sí, por supuesto. Parte del programa de inspección 2025 contiene, está previsto un universo, no pequeño, grande, de verificación, de inspecciones en temas de materia de subcontratación de aquellas empresas que no hayan renovado y también a las empresas beneficiarias para que no continúen con ese servicio especializado. Entonces, los dos se sacaron la rifa del tigre. Sí. Ok, no solamente es la parte de la deducción, que creo que todos estamos muy enfocados en la deducción autorizada y en el IVA, pero hay un factor bien importante en el medio que es la responsabilidad solidaria. De acuerdo. Oye, si aquel no pagó bien y por eso a lo mejor no le dieron el REPSE o dijo mejor ya no porque todo lo que tengo que adicionar, inclusive la propia constancia y situación fiscal de las 3 autoridades, pues ni siquiera la tengo en sentido positivo. Híjole, sí me casé con él por hoy 3 años, ya tengo 3 años de riesgo y de qué tamaño es ese riesgo, ¿no? Más allá de lo facturado, es la responsabilidad solidaria, es decir, que lo que le pagaron y que era parte de lo que platicábamos, Sal, en la primera parte del programa, oye, si estaba erosionando bases, si no lo estaba haciendo bien, si chapulineaba a la gente en el SUA o la movía entre empresas, no lo sé,
todo eso hoy recae en mí. Y si además de revisar al que perdió el REPSE, me van a revisar a mí que lo contraté, ¿qué hice yo para vigilar que eso esté bien? Te pongo un ingrediente No. un ingrediente extra mínimo, el volumen de colaboradores que pudiste haber tenido en esos años, porque además, si además tuviste rotación, es una compañía que por su propio trabajo, su propio día a día, tiene una rotación constante, y estas malas prácticas también son constantes con uno y otro colaboradores que estuvieron en ese proceso, me parece que se arma una tormenta interesante. Y no Correcto. interesante de la interesante bonito, la tormenta perfecta en temas de cumplimiento negativo. ¿Qué tanto Correcto. te encuentras de eso también en el día a día? Sí, bueno, pues es parte de todas las actividades que hacemos de supervisión. Aquí cuando hablamos de temas de subcontratación, hay que hablar de dos vertientes de vigilancia. Tenemos por un lado visitas de constatación, que es una actividad previa a desahogar una inspección, y en aquellos casos donde ya se advierten ese tipo de irregularidades, ya iniciamos o programamos una inspección federal. Entonces, aquí hay que dejar muy en claro que no solamente estamos hablando de temas meramente de subcontratación, sino cuando se aplica la vigilancia y la fiscalización, son temas también de condiciones generales de trabajo, ¿no? Ya vamos por un tema de salario, temas también de jornada, temas de todo lo que engloba precisamente toda la Ley Federal del Trabajo, que es lo que constituye la materia de las CGTs, más el adicional del tema de la subcontratación. Bueno, el tema REPSE definitivamente creo que sería motivo de otro programa, y me queda claro que aquí va a ser complicado que lo podamos llevar al fondo, Sí, claro. pero también el llamado por la temporalidad en este año donde se está haciendo esta renovación, no podíamos dejar de mencionarlo, si bien ahí fuera de micrófonos habíamos platicado con Fernando, oye, nos gustaría explotar toda la parte del cumplimiento, el tema de capacitación y demás, pero hiciste esta gran aportación, la cual además agradecemos. No dejemos de lado al menos una parte del programa, poder platicar del REPSE, porque hoy se vuelve muy importante. Mi querido Salvador. Yo te diría más bien, muchas empresas piensan que la Secretaría del Trabajo no tiene la capacidad para hacer estas inspecciones. Por los números que me estás dando, sí la tiene. O sea, obviamente hay muchísimos contribuyentes, pero con la tecnología y con todos los esfuerzos y comunicación que tienen con otras autoridades, me imagino que esto va a crecer aún más en los próximos días. Sí, totalmente. Yo creo que hay que destacar precisamente todos esos análisis que hacemos. Son inspecciones ya muy inteligentes que van enfocadas precisamente a atender a una base de datos donde ya tenemos detectado a universos de empresas que, pues, se ha detectado que tienen un incumplimiento, o incluso por petición de las propias otras autoridades nos dicen hay que acudir a hacer estas inspecciones, y con eso potencializamos y optimizamos los recursos humanos y materiales, y estamos yendo de manera muy precisa y quirúrgica a empresas que pues ya tienen el incumplimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que las inspecciones tienen un nivel de eficacia de más de un 90%, y en ese 90% pues trae como consecuencia que se emite una resolución de una sanción económica, en algunos casos ejemplar. Sí. ¿En qué sectores es donde has encontrado más problemas de servicios especializados, seguridad, o sea, donde hoy el incumplimiento se presenta de manera más frecuente? Digo, podemos hablar de muchos sectores, de repente es variable, pues, según los operativos o la estrategia que apliquemos, pero puede ser a veces en el sector turístico, donde a veces se sigue presentando un poco, con mucho, digamos, el tema del fenómeno. Te pregunto porque, por ejemplo, en el caso del Servicio de Administración Tributaria, ellos dicen, ok, ya sabemos dónde se concentra el mayor volumen de recaudación, entonces vamos sobre los grandes contribuyentes. Claro. Pero los grandes contribuyentes vamos por sectores en función de un dato estadístico que manejan de rentabilidad o de tasa efectiva de impuesto, y entonces sobre esas empresas por sector están yendo. ¿Ustedes tienen algo de esa naturaleza? Por ejemplo, en el caso del sector financiero, turismo, en el SAT, sector financiero, sector de autopartes o sector automotriz. Bueno, las actividades vulnerables, por ejemplo, sí. Sí, ese dato ustedes lo tienen ya como un identificado. A ver, turismo. Les duele el servicio especializado. Les duele muchas cosas. Específicamente a un sector en especial no,
porque les decía yo, les platicaba hace rato que nosotros acudimos precisamente a instancia a veces de la información que ya tiene el SAT, de temas financieros, por ejemplo. Entonces, realmente el abanico de la programación de inspecciones va a diversos sectores. No hay en específico uno que tenga una tasa así que rebase y que sea sorprendente, pero pues hay de todos los sectores, ¿no? El manufacturero, el alimenticio, el automotriz, el turístico. Entonces, sí, realmente nosotros pues, realmente solo acudimos a esas indicaciones, o incluso el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social, con base de datos donde se ha detectado incumplimientos, pues es como ya vamos te da. programando. Bueno, por ahí. ¿Dirían los dos, y es pregunta para los dos, que hoy día ya hay más información respecto al procedimiento de cómo bien actuar en el REPSE? Sí, totalmente, totalmente. La verdad es que el REPSE y la parte de la fiscalización realmente está sustentada en todo ese cúmulo de información, bases de datos. Es distinto a otro tipo de inspecciones en donde sí se acude de manera aleatoria a través de una tómbola, que son las inspecciones ordinarias, y a veces no sabe realmente si hay o no un incumplimiento. Aquí ya vas con toda la certeza, con toda la información del inspector, ya no va de alguna manera un poco a ver qué es lo que pasa en el centro de trabajo, sino llega con datos y con información muy precisa, ¿no? O sea, lo que entiendo entonces es, en algunos casos es aleatorio y puedes encontrar un universo y a ese atacas, inspeccionas. Pero hay otras ocasiones en las que otras dependencias te dicen, aquí hay estas anormalidades. Y existen casos en donde el personal también solicita inspección. Sí, claro, tenemos todo un área de quejas y denuncias de accidentes. Pues diario estamos recibiendo quejas y todas las quejas las tenemos que atender. Quejas que, por cierto, son anónimas, no merecen ningún requisito especial, simplemente es presentar y que nos llega el correo electrónico por cualquier medio, y entonces tenemos un universo destinado a atender todo lo que son quejas, también accidentes. Pues lastimosamente va llegando a su final el programa. Ya tenía varias Fernando. preguntas más. Yo ya sé cómo es el señor Garrido, así que si uno no le para carro, y eso que hoy mi querida Zoe estuvo bastante contenida porque tenía aquí a dos gigantes, pero Fer, lo hiciste increíble, tomaste la palabra, tomaste el liderazgo como debe de ser. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Soy querida, por supuesto, también a ti. Siempre un placer. Salvador Garrido Márquez. Muchísimas gracias. Queridas y queridos, yo soy Luis Octavio Valtierra, les mando un fuerte muchas abrazo, un fuerte beso, ya no sé en cuál fue, en la de acá, perfecto. Nos vemos la próxima semana en este mismo espacio, en este programa titulado Entre Empresarios, que se transmite por Canal 8 de tu televisión, Heraldo Televisión, por supuesto. Un beso grande, chau, bye, nos vemos la otra semana, queridos, queridas, fuerte abrazo, buen provecho, buenas tardes, buen café, buen aperitivo, buen tequila, buen mezcal, buen todo, buena conversación, bye.